¿Qué tal? Bienvenidos a SQL Team. En este video aprenderás cómo crear bases de datos en SQL Server de dos maneras, por interfaz gráfica o usando sintaxis de SQL Server conocida como Transact. Así que sin más, comenzamos. Existen dos maneras de crear bases de datos. Una de ellas es a través de la interfaz gráfica. Como vamos a usar SQL Server, pues en este caso sería SQL Server Management Studio. Y la otra forma es a través de sintaxis de SQL como tal, que se conoce como Transact SQL. Vamos entonces a realizar un ejemplo de cada una de estas dos formas sin entrar muy a detalle en cada uno de los parámetros y configuraciones que se necesitan al momento de crear una base de datos. Así que si es la primera vez que lo vas a realizar, no te preocupes, vamos a dejarlo de forma muy básica. Ya en otros videos vamos a describir a fondo cada uno de estos parámetros, ya que pueden ser temas un poquito más avanzados. Entonces, acompáñame y vamos a hacer estos ejemplos. Ya estamos aquí en nuestro SQL Server Management Studio para iniciar a trabajar y crear nuestra base de datos, primeramente usando la interfaz gráfica. Si aún no tienes instalado tu SQL Server y tu SQL Server Management Studio, te dejo por aquí el enlace donde te explico claramente cómo realizar este proceso. Aquí yo tengo abierto ya el explorador de objetos. Si tú lo tienes oculto o no lo puedes ver, hay que irnos al apartado de View, Object Explorer, o con F8 también se abre. Este explorador de objetos lo vamos a usar mucho, así que de preferencia yo te recomiendo que lo tengas fijo como parte de tu entorno de trabajo. Otro punto importante es que aquí hemos iniciado sesión con el usuario SA. Recuerda, es el usuario administrador de todo nuestro SQL Server. Si tú iniciaste sesión con otro usuario distinto al SA, recuerda que ese usuario debe de tener permisos para crear, en este caso, bases de datos, si no nos va a marcar un error de permisos. Aclarados esos dos puntos, vamos entonces a crear nuestra base de datos. Para ello nos ubicamos en el folder que dice Databases, le damos clic derecho, New Database. Aquí se abre esta ventana y desde aquí vamos a crear nuestra base de datos. Lo primero que debemos ingresar es un nombre. Yo le voy a poner dbtest. El siguiente parámetro es el de owner o propietario de la base de datos. De forma predeterminada, el usuario que la está creando se vuelve el propietario. Si quisiéramos seleccionar algún otro, le damos clic aquí y escribimos el nombre del otro usuario al que queremos hacerlo propietario de la base de datos que estamos creando. En este caso yo no tengo más usuarios, además quiero que el dueño sea pues SA, entonces vamos a dejar esta opción así. La opción Useful Text Indexing viene de forma predeterminada activa, no la podemos cambiar. Esto es así desde la versión 2008. Sin entrar mucho a detalle, después vamos a ver el tema de los índices, pero es para realizar consultas muy rápidas o mejorar esa rapidez de consultas cuando se trata de columnas con tipos de datos, sobre todo Varchar Max. Ahora, el apartado que quiero que observes más a fondo es este Database Files. Se crean dos archivos, no solo uno cuando estás creando una base de datos. Como puedes ver, aquí ya se está colocando el nombre basándose en el que ya dimos por aquí. Y estos dos tipos de archivos son, por un lado, los que van a guardar todos esos registros o esa información que nosotros estemos insertando en nuestra base de datos. Y por otro lado, está otro archivo que se conoce como log. ¿Qué es esto del log? Bueno, pues el log almacena todas las transacciones que realices en la base de datos, principalmente transacciones de tipo insert, deletes, updates, todas esas que afecten ahora sí que los registros que ya están almacenados en la base de datos. Entonces, a la vez que estás guardando información en tu base de datos, existe por detrás este archivo de log que almacena todos esos movimientos, podría decirse, que estás realizando en tu base de datos. ¿Con qué fin? Pues con el objetivo de tener una especie de respaldo en el caso de que falle algo durante alguna transacción
o el servidor se detenga de forma inesperada o suceda pues algo que pueda ser muy trágico para la base de datos o para todo el servidor en sí. E incluso no necesariamente en situaciones de ese tipo ya muy graves, sino que también, bueno, como les decía, son temas un poco más avanzados cuando estés realizando algún store procedure que tenga, por ejemplo, rollbacks, pues aquí es cuando entran los logs, para eso se utilizarían. No te preocupes si todavía no conoces estos conceptos. Aquí lo importante es saber de forma general para qué son los logs y que cuando creas una base de datos no solo es un archivo, sino está este otro de los logs. Bueno, aclarado ese punto, vamos a ver aquí también que de forma predeterminada son 8 megabytes iniciales para esta base de datos. Aquí tiene la opción de autocrecimiento y el límite de cuánto nosotros queremos dejarle a esta base de datos. Aquí lo vamos a dejar ilimitado, no hay problema, que crezca todo lo que necesite. Y luego tenemos el path o la ubicación en donde van a estar estos dos archivos. Ahora, este path pues es el predeterminado que ya tiene cuando nosotros configuramos este servidor SQL Server. Entonces, en cuanto nosotros vayamos a crear esta base de datos, ahí vas a ver estos dos archivitos con estos nombres y con un peso de 8 megabytes. Estas son entonces las opciones más importantes al momento de crear una base de datos. Por supuesto existen muchas más, los podemos ver aquí tanto en Options como en File Groups. En Options están la mayoría, pero bueno, ver cada una va a hacer algo abrumador, además de que son temas a lo mejor muy avanzados. Entonces vamos a dejar todo como está. En su momento vamos a ver cada una de estas opciones, para qué nos sirven, dependiendo pues de las necesidades de nuestra base de datos. Entonces, para terminar, simplemente vamos a darle en OK y empieza aquí a ejecutarse y de forma casi inmediata ya tenemos nuestra base de datos aquí creada, como puedes ver. Vamos ahora a generar nuestra base de datos haciendo uso de Transact SQL, es decir, con pura sintaxis de SQL crearemos nuestra base de datos. Para ello vamos a darle en New Query y se nos abre nuestro editor y aquí los comandos realmente son muy básicos, sería create database y el nombre de la base de datos, que en este caso le vamos a poner test2. Existen una gran variedad de opciones y demás parámetros que le podemos dar pues a esta sintaxis, pero como pudiste darte cuenta ya vía interfaz, pues dejamos todo de forma predeterminada, simplemente le asignamos el nombre y con ello basta para poder crear nuestra base de datos. Entonces vamos a hacerlo igual, tan simple como esto, y damos en ejecutar. Y listo. Aquí ya dice que el comando se ha ejecutado exitosamente. La base de datos fue creada. No se observa aquí. Para ello hay que darle aquí en refrescar. Nos posicionamos en databases y le damos refrescar. Y listo. Aquí, como puedes ver, ya tenemos la base de datos creada. Ahora, si tú quisieras ver qué otros parámetros y configuraciones se realizaron por detrás al momento que nosotros ejecutamos esta simple sentencia, pues podemos hacerlo. Simplemente vamos a darle clic derecho a nuestra base de datos, Script Database as Create To, y vamos a abrirlo en un nuevo editor. Esto nos va a generar todo el script que se hizo por detrás al momento que nosotros ejecutamos la otra sentencia. Vamos ahora a analizarlo. Antes que nada te explico el comando go, para qué nos sirve, para estar separando en bloques cada una de estas sentencias que se están ejecutando. Es decir, nos sirve para estar como dividiendo, separando y tener un orden de ejecución. Entonces, primeramente se ejecuta este pequeño bloque. Nos cambia a la base de datos que es master, se encuentra en este apartado. Es principalmente para tener todos los permisos de ejecución. Y master pues es una base de datos dentro interna del mismo servidor.
Enseguida tenemos el bloque que crea la base de datos. Como vimos en la interfaz gráfica, pues se crean dos archivos, el primario que almacenará pues nuestro contenido, nuestra información, no todos nuestros datos, y el de los logs que almacenará todas las transacciones. De forma predeterminada, pues esta es la ubicación en la cual van a estar esos dos archivos. Ya vimos que para el principal la extensión es MDF y para el de los logs es LDF. Pues ahí vemos también el tamaño que va a tener al momento de que se crea, el máximo permitido y pues el collation que también lo agarró de forma predeterminada. Enseguida ejecuta este otro bloque, por ahí vimos ya en la interfaz gráfica, era el que tenía ya habilitado de forma predeterminada la propiedad de full text. Entonces, en este caso, pues nada más con el if verifica si lo tiene instalado, que como ya les mencioné, desde la versión 2008 en adelante, pues ya lo trae. Y de ser así, pues ejecuta este store procedure que ya tiene interno pues este servidor de base de datos. Aquí nada más action es un parámetro y se le está pasando el valor de enable, es decir, lo habilitamos. A continuación, pues aparecen una serie de bloques, todos ellos, si te fijas, pues dicen Alter Database. La base de datos desde este punto ya fue creada. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es modificándola. Se le están asignando a todos estos parámetros estos valores. Entonces, bueno, pues simplemente son todas las opciones que vimos que ya tenía de forma predeterminada en la interfaz gráfica, pues aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Se están, digamos, asignando dichas opciones o configuraciones a la base de datos que ya creamos. Como te puedes dar cuenta, pues esta sería la estructura para generar una base de datos si nosotros quisiéramos hacerle cierta configuración muy específica a nuestra base de datos. Si no, simplemente con esta línea, todos los demás parámetros, como pudiste darte cuenta, se van con la opción predeterminada y nos genera nuestra base de datos. En un entorno profesional, obviamente hay que ser consciente de todas estas opciones y configuraciones para poder armar nuestro script y generar la base de datos como la necesitemos. Ya nada más para terminar, quiero mostrarte que si abro esta ruta hasta aquí en mi explorador, pues van a aparecer esos archivos. Por aquí ya lo tengo. Aquí está, es esta ruta hasta data. Y aquí están guardadas todas esas bases de datos con sus respectivos logs. Por aquí tenemos la que creamos vía interfaz y esta la que creamos vía Transact SQL. El resto pues pertenecen a otras que ya teníamos guardadas y a las que tienen de forma interna el servidor de SQL Server, que es el Master, Model y demás. Entonces, pues con esto estamos concluyendo este video. Espero haya quedado todo claro. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, nos ayuda muchísimo. Así también, si te interesa seguir aprendiendo, pues suscríbete a SQL DB Team y nos vemos hasta la próxima.